A todas y a todos, amigos de los medios de comunicación. Agradecemos que puedan ustedes estar acompañándonos en esta rueda de prensa. Agradezco a mi compañera Sandra Luz García de Tamaulipas, la senadora Sandra Luz García de Tamaulipas, que me acompañe para poder hacer esta denuncia que desde el noviembre del año pasado hemos estado dando y haciendo entre las instancias correspondientes, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Trabajo, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, lamentablemente no hemos tenido la respuesta que se requiere, incluso ya interpusimos algunos recursos ante la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el asunto que les voy a comentar. El día 20 de noviembre su servidora junto con el diputado Juan Corral Mier acudimos a Ciudad del Carmen, Campeche, luego de una serie de denuncias que realizaron trabajadores de la empresa Oceanografía, que en ese tiempo se encontraba en un proceso aparentemente de quiebra, la cual por supuesto ya fue por un juez señalada que no hay tal, derivado de esta situación y el aseguramiento que tuvieron de la PGR en el año 2014. Como ustedes recordarán, del 4 de diciembre de 2012 hasta el 2016, Emilio Lozoya fue director general de Pemex. En este procedimiento, quiero decirles que este año 2014 la empresa Oceanografía fue asegurada por la Procuraduría General de la República, derivado de una carpeta de investigación por la presunta responsabilidad de Amado Yáñez Correa por el delito de fraude. En ese mismo año, la PGR solicitó también la declaración de quiebra de la mencionada empresa, la cual posteriormente le fue concedida y después evidentemente le fue retirada. Por tal motivo, en ese tiempo la PGR solicitó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hacerse cargo de la administración de Oceanografía, en tanto los procesos penales y mercantiles seguían su curso. En dicha empresa se encontraban laborando más de 10,000 trabajadores que, según información proporcionada en una reunión con el diputado Juan Corral y su servidora que tuvimos con el SAE, fueron contratadas vía outsourcing, por lo que se inició la regularización y liquidación de algunos de ellos. No obstante, esta información que obtuvimos nosotros en campo y que ustedes verán a continuación, en el 20 de noviembre del año 2017 visitamos aproximadamente 21 embarcaciones que estaban aseguradas. En estas embarcaciones, porque no estamos hablando del personal de tierra, quiero señalar que fueron contratados también cerca de 300 trabajadores por el SAE a fin de dar mantenimiento a las mismas embarcaciones, pues formaban parte de los activos de la empresa, y en otros momentos estos trabajadores fueron reclutados por diversos medios. Algunos de ellos eran trabajadores ya de Oceanografía, otros tantos fueron reclutados en este proceso, en este periodo de cerca de más de 2 años que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, es decir, el gobierno federal, administró Oceanografía. A finales de 2016, en lo relativo al tema mercantil, el juez tercero dictó sentencia y ordenó el nombramiento de un síndico o un auxiliar para que pudiera continuar con la administración de esta empresa, y le dijo a la PGR: desasegúrala. ¿Qué quiero decirles? Que en estos 2 años, mientras esta empresa fue asegurada, las condiciones que tenía, como ustedes saben, Oceanografía fue una de las empresas proveedoras de servicios de Pemex que más grande del país, e incluso que tenía contratos en otros lugares. Se formaron incluso 2 comisiones, una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores, para efectos de darle seguimiento al proceso de carácter penal que tenía esta empresa. Sin embargo, en estos 2 años las condiciones cambiaron verdaderamente mal, y de ser una empresa que tenía condiciones laborables seguras, terminó siendo una empresa en donde tuvimos a cerca de 300 trabajadores que se encuentran todavía en este proceso, ya ahora que está regularizándose el tema, pero que en el periodo de la administración del SAE se encontraron en los últimos 6 meses, estoy hablándoles de marzo del año pasado hasta noviembre, que nosotros estuvimos en este lugar, en condiciones verdaderamente graves. Me gustaría que por favor pusieran el video, y si me permiten, yo voy narrando este tema porque nosotros tuvimos acceso a los
barcos, nos subimos a los barcos y pudimos constatar este tema. No verán ninguna persona grabada, como ustedes saben, para nosotros es muy importante no exhibir a las víctimas, pero lo que presumimos es que en este tiempo, derivado de que nadie hacía caso de esta situación, ellos pudieron haber sido víctimas de explotación laboral o, en su defecto y más grave, de trata de personas con fines de trabajo forzado, toda vez que no contaban con alimentos, no contaban con su pago, no contaban con las condiciones mínimas de seguridad, e incluso muchos de los barcos o estuvieron varados, o muchos de los barcos también fueron lamentablemente asaltados por la delincuencia e incluso baleados. Me parece importante que puedan ver este video. Estos son bancos de aceite que servían para el suministro de las máquinas, literalmente están ya vacíos, en abandono, ya absolutamente no hay nada. Es cierto que el tema de carácter legal, llamamos de judicial o penal, con quien haya sido el responsable de este proceso en donde hay un tema de aparente fraude y que después se arregló con la autoridad, pues se les olvidó el pequeño detalle de que 200 trabajadores, reitero, de los cuales ya varios abandonaron estas instalaciones con miedo de, pues, sin un solo pago, y otros que siguen acá porque tienen que mantener a sus familias. Las condiciones no son las mejores, las condiciones son evidentemente inhumanas y antihigiénicas, como lo hemos venido señalando, y ante la falta de estos trabajos a los que ellos duermen, terminan durmiendo en algunas de las hamacas que hemos estado grabando. Estas son las cabinas en las que deberían dormir los trabajadores, pero como ustedes podrán ver, son condiciones verdaderamente insalubres porque no tienen aire acondicionado, obviamente no tienen las condiciones tampoco de seguridad, no tienen las condiciones de higiene para poder dormir en un área digna. Este es otro de los buques que, como podrán ver, se sale de toda la norma marítima. Nunca se ha visto una cocina en la que los alimentos, además comprados por los propios trabajadores, porque no hay un recurso, no hay una atención por parte de quienes requeramos, puede ser los patrones, para su alimentación, tienen que cooperarse y hacer obviamente la comida en estas condiciones. No hay un solo alimento que les esté mandando, todos los trabajadores tienen que cooperarse para comprar su comida. Varias de las familias, o varios de ellos, están sin ver a sus familias desde hace más de 3, 4, 5 y hasta 6 meses. No hay las condiciones necesarias, menos hay doctores. Bueno, es verdaderamente triste ver las condiciones en las que estos casi 120 hombres están colaborando, y mujeres, porque también tenemos a mujeres que están incluso en la parte de la cocina en la que están trabajando, y obvio pues no son condiciones correctas. Al no haber aire acondicionado, los alimentos también se echan a perder porque no hay la forma de generar energía, y obviamente en esta zona es donde tendrían que estar haciéndose todas estas labores de alimentación. Es importante plantear que la temperatura aquí ha llegado hasta los 29 o 31 grados, que ahorita estamos a 28 grados centígrados de temperatura, y pues sin aire acondicionado es evidente que hay un riesgo para la salud de quienes están aquí desde hace ya prácticamente 2015. Estos videos, este es un resumen de todos los videos que tenemos. Evidentemente hay imágenes todavía más fuertes que nosotros les queremos entregar con los videos completos. Este es editado. Les vamos a entregar a todos los medios de comunicación un video completo que tiene cerca de 20 grabaciones que hicimos. Les ofrezco disculpas, no, nuestra grabación fue con teléfono, porque al llegar ahí, obvio, para nosotros fue muy lastimoso ver a estos trabajadores. Quiero comentar que desde el día 27 de noviembre
nosotros mandamos toda la información a todas las áreas. Se la mandamos al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Debo decir que la Marina nos acompañó en una gran parte del proceso, fue la única secretaría que hizo caso, pero la PGR no nos acompañó, la Secretaría del Trabajo estuvo en una sola reunión con nosotros y luego hicieron un cambio de secretario del Trabajo. Por un lado Campa se va a la Secretaría del Trabajo y por el otro lado el subsecretario Abante, responsable concretamente de verificar las condiciones laborales, se viene a la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Qué señalo con ese tema? Que de cualquier manera tenían conocimiento. Llegó un momento que incluso dejaron de contestarme las llamadas en ambos casos porque se dedicaron más a un tema de otra índole y dejaron a su suerte a estos trabajadores. Solicitamos durante mucho tiempo que nos acompañaran a las visitas que hicimos. Nuestra primera visita fue el 20 de noviembre, la última fue hace 3 semanas y hemos estado trabajando, colaborando con los compañeros de Oceanografía, que si bien es cierto hoy la empresa ya recuperó su propia empresa, es decir, los dueños de la empresa ya tienen nuevamente en su propiedad esta empresa. También es cierto que durante el tiempo que estuvo administrada por el SAE se generaron todo este tipo de cuestiones. Percibimos aquí un asunto muy claro que tiene que ver con un manejo terrible por parte de Emilio Lozoya de Pemex, y quiero decirlo tal cual. Percibimos que hubo la intención también, derivado de esto que hemos visitado y que hemos acudido a Ciudad del Carmen, que hay toda una intención y hubo toda una intención de que se quedaran con la empresa Oceanografía a fin de que fueran otros y pasaran a manos de otras personas en un proceso de evidente corrupción por parte de Emilio Lozoya, que lo hemos estado planteando, y del gobierno federal. Explíquenme qué hace el Estado mexicano administrando una empresa privada que no tiene ni las capacidades técnicas, el gobierno federal, para hacer este asunto, pero además que no cuide por ningún motivo las condiciones de los trabajadores. Ustedes pueden ver ahí cucarachas, y eso de lo poco que podían alimentarse. Nosotros llevábamos comisaría, que es el alimento que tienen que tener los trabajadores, pero lamentablemente tampoco encontramos el eco. Incluso hay videos que les vamos a entregar en donde se nos prohibía la entrada con los alimentos. Tuvimos que buscar la posibilidad de cómo meter estos alimentos a los trabajadores. ¿Y por qué decimos que hay la posibilidad del delito de trata de personas? Porque varios de ellos fueron amenazados con que si se bajaban de los barcos no podían ya regresar a su trabajo, iban a perder todo lo ganado, todos los sueldos que tenían que haber sido devengados. Y quiero decirles que en este periodo, a pesar de las 2 reuniones que tuvimos, el SAE nos aseguró, los responsables nos aseguraron que no había la creación de ningún sindicato, y en este periodo crearon 2 sindicatos a los que aparentemente se les transfirió dinero de carácter público para el mantenimiento de estos sindicatos en representación de los trabajadores. Nosotros preguntamos si había una toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo en ese sentido, nos aseguraron que no. Sin embargo, en las páginas oficiales de la Secretaría de Trabajo, cuando revisamos, efectivamente había sindicatos que les fue dado a la toma de nota en ese periodo de tiempo en el que el SAE administró esta empresa. Es muy importante señalar que, bueno, es irregular la forma en la que se dio. No hubo desde el 2014 una sola inspección a la empresa Oceanografía. Los últimos fotografías que ustedes podrán ver, y en los videos que también nosotros les entregaremos, podrán ver que las últimas inspecciones que se hicieron a estos barcos fueron en 2014, 2015, 2016, 2017. No hubo una sola inspección y evidentemente era la autoridad laboral la que tenía que estar haciendo estas inspecciones, y no hubo una sola inspección. ¿Por qué? Pues porque dejaron todo este trabajo al famoso sindicato al que le pasaron dinero público, que además no es la única vez que denunciamos un trabajo de esta manera por parte del SAE. Concretamente, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiéndole a la PGR, como se lo pedí desde el 27 de noviembre, es más, no solo vía oficio, no solo vía formal, sino también en varios mensajes de WhatsApp, que por supuesto no evidenciaré porque son de una conversación, son conversaciones privadas con el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, para que interviniera y revisara y empezaran a investigar el delito de trata de personas que un juzgado ya también había planteado.
Ahí también pedimos a la Secretaría de Hacienda que revisara si era posible fondear y buscar la posibilidad de cubrir los mínimos indispensables que son el alimento y el agua para estos trabajadores que están en estos barcos. Y también le pedimos a la Secretaría de Trabajo que hiciera las inspecciones que ya eran necesarias y fundamentales, urgentes, para que pudiera establecerse este mecanismo de la violación extrema a sus derechos humanos básicos, como son la alimentación y el acceso al agua. Tuvimos compañeros ahí en los barcos que lamentablemente tenían enfermedades de la piel generadas por las condiciones antihigiénicas que estaban ahí. Hay gente que tenía diabetes que no podía bajar, y quiero decirles que en el procedimiento marítimo también es importante señalar que un capitán de un barco no puede bajarse del barco si no llega a su relevo. Los turnos son de 28 por 28, y si otra persona no llega a su relevo en los 28 días, el capitán del barco tiene que quedarse ahí, porque si algo pasa con las embarcaciones, el responsable directo de lo que suceda con las embarcaciones, el accidente o cualquier cosa que pudiera suceder, incluso los robos y demás, son responsabilidad del capitán del barco. Por eso varios de los capitanes no querían bajarse de los barcos, dado que podían ser incluso acusados de que ellos eran los responsables de cualquier cosa que pasara a los barcos. Hubo ahí, por supuesto, asuntos de rapiña, lancheros personas de la delincuencia organizada que llegaban en lanchas, y hubo hasta balazos en esa zona. Hay barcos que están a la deriva varados, incluso hubo el robo de 2 barcos en un aparente traslado de Ciudad del Carmen a Veracruz para llevarlos a Puerto Seguro, y tenemos el riesgo de que esto pueda ser mayor todavía, porque incluso en uno de los procesos y litigios está un barco con bandera panameña que están reclamando ya ese país, y que evidentemente puede derivar en un problema de carácter internacional por estar tratándose de este asunto entre países. Debo decirles adicionalmente a estas violaciones graves a derechos humanos de los trabajadores que también está todo el proceso de que nadie se hacía responsable de los servicios médicos. Nadie les dijo a los trabajadores que ya habían dejado de laborar o que no habían dejado de laborar. En fin, estuvieron y están en la completa indefensión. Quiero decirles que en estos días estaremos visitando nuevamente Ciudad del Carmen para verificar y lograr que ya haya un acuerdo de pago por parte de la empresa y de los trabajadores, pero no queremos que se quede impune todo este proceso que hubo previo y que fue responsabilidad del Estado mexicano, concretamente del gobierno federal, y que fue responsabilidad concretamente del Sistema de Administración en Enajenación de Bienes y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pareciera ser que ninguno de los servidores públicos conoce las reformas del 2011 en materia de derechos humanos, porque lamentablemente nadie hizo caso de estos temas. Reitero, desde el 27 de noviembre esta información está en manos de las autoridades. En los últimos meses hemos tenido la negación completa de febrero, cuando hubo el cambio de secretarios de Estado y subsecretarios. Tuvimos la negación completa, no nos contestan literalmente el teléfono, no podemos conversar con ellos, se han lavado las manos en todos los procesos, y me parece que el país no está para seguir permitiendo estos asuntos que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos. En este momento hay más o menos 120 trabajadores que lo que están pidiendo es exclusivamente que se les pague, que se les trate como tales, como seres humanos, ¿no? Sin contar el resto de los trabajadores que no han sido ni liquidados y que también son trabajadores de tierra. Lo que les pongo como ejemplo son evidentemente los trabajadores que están en la mar, y que muchos de ellos no son de Ciudad del Carmen. Literalmente Ciudad del Carmen, derivado de esto, se cayó de manera económica. Y bueno, yo lo que digo es la parte jurídico penal, que la sigan trabajando en la PGR, pero eso no implica que la autoridad sea responsable de preservar la seguridad física, la integridad física, la alimentaria de los trabajadores que están en estos barcos. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Sí, senadora, le pregunta Antonio Baranda, de Reforma. Sí. Buenas tardes. Entonces, en concreto, lo que usted está denunciando es un desamparo de parte del gobierno federal durante el tiempo que el SAE tuvo control de esta empresa. Preguntarle en concreto qué medidas estaría usted exigiendo para tener los trabajadores.
hablaba del, perdón, hablaba del pago, hablaba de las condiciones alimentarias y en concreto preguntarle, entonces son 130 los trabajadores que siguen en estas embarcaciones arriba, siguen en este desamparo, y también se pudiera abordar en este tema de la posible trata de personas en los barcos. Así es. Primero decirles que separaría en 2 periodos la administración del SAE, es decir, en 2014 que empieza un proceso penal, que quitan la empresa con el único propósito de que alguien más la pueda comprar, es decir, literalmente el gobierno lo que hizo fue quebrar a la empresa Oceanografía, la declara en quiebra desde antes, pero la quiebra el gobierno federal para poder, llamémosle, rematarla al mejor postor y que alguien más la adquiera y sea quien le preste servicios a Pemex. Ahí tenemos un mecanismo verdaderamente de justicia selectiva y de usar las instituciones como la Procuraduría General de la República para, cuando no es atacar a las personas que les son incómodas, pues es atacar a los empresarios que también les pueden ser incómodos, sin meter las manos y sin negar que tiene que haber un proceso de carácter penal que tiene que seguir su curso contra el dueño de Oceanografía, que además ha ganado todos los amparos que ha planteado, ¿no? Y evidentemente pues aquí hay todo un asunto que además se mete el gobierno por un tema entre particulares, es decir, un banco contra un particular que tenía que ver con otro tema. El gobierno no tenía por qué asegurar esa empresa, sin embargo, cuando lo hace percibimos que hay un dolo específico para poder quedarse con la empresa y ser ellos los que presten a través de sus amigos, de su quien quieran, prestanombres y demás. Emilio Lozoya pues dice, véngase a tu reino y vamos con nuestro proceso de la empresa. En 2014 que toma el SAE la administración, empieza todo este proceso aparentemente de pago y hacen una contratación de trabajadores. Cuando se termina el tema del aseguramiento, porque se eliminan todos los procesos de carácter penal, es más, Yáñez sale incluso, sigue su proceso bajo caución, ¿no? Con el tema de, ya no está en prisión para seguir su proceso, porque se dice ya no hay fraude, ahora vamos con otro tema que además está muy de moda, lavado de dinero, ahora ya todo es lavado de dinero, todo es lavado de dinero. Yo primero me gustaría que las autoridades conocieran el concepto perfectamente bien, y bajo este esquema se empieza otro procedimiento de carácter legal y entonces queda un limbo en el que la autoridad detiene porque hay un amparo por parte de la empresa y bueno, se queda como al calor de nadie los trabajadores que están en los barcos, y estoy hablando de que había más de 10,000 trabajadores. Los que están y que contrató el SAE fueron 300. Los que estaban en los barcos son más o menos entre 100 y 130 en los barcos. Hay otra gente que está trabajando en tierra, ¿no? Pero los de los barcos, que son los que viven la situación mucho más grave porque no pueden bajar permanentemente, hay leyes marítimas que tienen ciertas condiciones específicas de no bajar. Estos trabajadores son los que lamentablemente empezaron a vivir un proceso que tiene elementos o de explotación laboral derivado en la Ley Federal del Trabajo porque no están siendo cubiertos sus necesidades mínimas, pero que ya también raya y está cerca, y es lo que estamos solicitando a la PGR, que investigue, y la FEBIMTRA ya tiene toda la información. Es más, se acercó conmigo el enlace de PGR y me dice literalmente la semana pasada, es que me dicen mis compañeros abogados que no encuentran por dónde ver el tema de trata. Yo los invitaría a que me acompañaran a las visitas, que no me acompañaron durante el tiempo que yo les pedí que me acompañaran a Ciudad del Carmen a verificar, y si les diera a la Secretaría de Trabajo todos los datos de inspección y de vigilancia y que tienen que hacer, pues yo les aseguraría que encontrarían los elementos que encontramos ya nosotros y que ya denunciamos ante la autoridad competente, y que tiene que ver con justamente la falta de alimentación, vivir en condiciones infrahumanas. Son verdaderamente condiciones, nosotros no pasamos personas, pero si ustedes perciben ahí, no es posible que un ser humano coma una vez a la semana cuando bien les va, y que tengan ellos que comprarse su alimento, y que además no puedan tener alimentos, por ejemplo la carne, porque no tienen aire acondicionado, porque no hay combustible para los barcos, y que eso también puede generar en un proceso de un ecocidio. Perdón que lo diga así, pero así es, porque el mar está en peligro derivado de todas las fugas y el mal estado de los barcos que puede haber. Vamos a tener problemas incluso de carácter ambiental, pero y además ya vendría
otro procedimiento en donde Semarnat tendría que entrar, ¿no? Entonces son una serie de condiciones que se conjuntaron. La ocasión que yo tuve posibilidad de visitar, e incluso las únicas autoridades que me han acompañado es la Secretaría de Marina, para variar, por eso le quieren echar todo el tiempo que se resuelvan los problemas que la Procuraduría no puede resolver, que la Secretaría de Seguridad no puede resolver, que nadie puede resolver, pues que lo resuelva la Secretaría de Marina y el Ejército, ¿no? Como si fueran los responsables de la ineficiencia de otras autoridades. Son los únicos que nos acompañaron, incluso su servidora junto con el diputado Juan Corral hicimos la compra de víveres y de alimentos que nos negaron pasar y que tuvimos que buscar mecanismos para poder pasar este tema, pero evidentemente lo que nosotros podamos darles a ellos mensualmente alimentos no les alcanza, porque tienen que comer lo mejor que se pueda, porque están aparentemente en el mantenimiento de los barcos. Entonces, la Procuraduría tiene que revisar ya si hay trata de personas. Ahí están los elementos. Yo le mandé toda la información a la Procuraduría. Los videos que ustedes tienen, les vamos a entregar ahorita, los tiene desde el 27 de noviembre, los tiene ya la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina, el juez, las tiene también el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Es decir, todas las autoridades tienen esta información. Les valió, no les importó. Pareciera ser que 120 vidas no les importan. Eso es lo que estamos pidiendo concretamente. Muchísimas gracias. Entregamos a ustedes los videos correspondientes. Gracias.